Un día los vecinos de un edificio en Córdoba, Argentina, encontraron a un hombre con los genitales prácticamente amputados y en su mano. Intentaron ayudarlo y este fue enviado a un centro asistencial. Lo que nadie sabía era qué había sucedido, por qué había alguien intentado hacerle esto al hombre y además de eso, cuál era la relación que había entre él y la persona que se lo había hecho. Poco a poco se comenzó a destapar una serie de eventos que dio a conocer que él tenía muchos secretos y que la persona que le había intentado quitar la vida de esta forma también tenía muchas cosas que ocultar, lo cual dio pie a uno de los casos más comentados de la historia policial en Argentina. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Sergio Fernández y Brenda Baratini. Acompáñenme a ver todos los detalles. Y antes de comenzar con este video, quiero compartirles que tengo un proyecto muy especial y muy importante para mí y para todos ustedes. Se llama Voces que no se apagan y es un podcast, un espacio donde escucharemos a personas que han vivido experiencias de violencia y a pesar de todo han decidido alzar la voz. En este proyecto van a encontrar entrevistas reales, testimonios humanos y conversaciones muy profundas que buscan crear conciencia pero también buscar justicia. Muchas de las personas que van a aparecer en este proyecto no han tenido justicia, han sido víctimas y ahora están buscando que alguien los escuche. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y también en un mensaje fijado para que puedan ir y apoyar a toda la gente que ha decidido alzar la voz. Sergio Fernández nació en la década de los 70 en la provincia de Córdoba, en Argentina, y con el paso de los años construyó un círculo muy cercano, compuesto por Marianela, su pareja estable, sus amigos y algo muy importante para él, la música. Y es que además de desempeñarse en el rubro textil, Sergio tocaba en una banda. Eso sí, no era una persona exageradamente famosa y prefería mantener un perfil bajo, pero tenía presentaciones, ensayos y todo tipo de trabajo relacionados con la música. Parecía que tenía una vida completamente normal desde fuera, pero a finales de 2016 su destino se cruzó con el de una joven 20 años menor que él, llamada Brenda Micaela Baratini. Brenda había nacido en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, pero se había mudado a Córdoba para poder estudiar, específicamente la carrera de arquitectura. Para el momento de los hechos que vamos a narrar el día de hoy, Brenda tenía un novio llamado Gonzalo Ezequiel Rodríguez, con quien llevaba 6 años de relación. Y a pesar de que ambos tenían parejas estables cuando se conocieron, Sergio y Brenda sintieron una atracción muy fuerte entre ellos, y con el paso de los días comenzaron una relación paralela. Tenían prácticamente una segunda vida. Estos acercamientos, que primero fueron casuales, se transformaron en un amorío que les proporcionaba adrenalina, clandestinidad y encuentros cargados de intensidad. A lo largo de 2017 sostuvieron su relación entre encuentros ocultos los fines de semana e idas y venidas. Pero ya para la primavera de ese mismo año, Brenda estaba pensando en su futuro. Acababa de graduarse y quería saber cuál era el siguiente paso. Eso sí, su relación con Sergio obviamente no podía volverse algo formal y ella no estaba segura si continuar con él o dejarlo. Sea como sea, llegamos al día 25 de noviembre de 2017. Era un sábado por la noche, cuando los vecinos del edificio donde Brenda vivía escucharon en las afueras de unos ruidos. Un hombre estaba pidiendo auxilio. Varias personas salieron de sus apartamentos para ver qué estaba sucediendo y encontraron a Sergio tirado, prácticamente con sus genitales amputados en la mano. Estaba sangrando muchísimo. Eso sí, no se los habían cortado por completo. Entre todas las personas que salieron a ver qué sucedía estaba una jovencita estudiante de medicina. Ella logró tratar de buena manera la hemorragia de Sergio y él pudo esperar consciente hasta que llegaran los servicios de emergencia que otros vecinos habían llamado. En el lugar había mucha confusión e incluso la misma Brenda también estaba entre las personas que estaban viendo qué ocurría, sin que en ese momento las personas a su alrededor supieran que había sido ella la culpable de que Sergio estuviera así.
Una vez llegaron los servicios de emergencia, trasladaron a Sergio a un hospital y comenzaron a hacer preguntas. Sergio comentó que él había estado con Brenda en el apartamento y que ella lo había atacado, así que las autoridades fueron hasta este lugar y comenzaron a hacer una revisión. En el interior había manchas de sangre, también había destrucción en los muebles, en el dormitorio, en los pasillos, y los peritos decidieron tomar muestras de todo esto y además de eso llevarse la computadora de Brenda y un cuaderno en el que ella hacía distintas anotaciones como si fuese un diario. También decidieron detenerla, ella no se resistió en ningún momento y fue acusada del delito de lesiones gravísimas. Y también se dijo que le harían distintas pruebas psiquiátricas para determinar si estaba consciente o no en ese momento. Por su parte, cuando su familia se enteró de la noticia, contrató a un prestigioso abogado para representarla. El caso quedó en manos de un fiscal especializado en violencia familiar, quien comenzó de inmediato con la reconstrucción de lo ocurrido. Obviamente, como pasa en muchos de estos casos, todo comenzó con versiones contradictorias. Por un lado, el abogado de Sergio afirmó que todo había sido un ataque premeditado, pero por otro, Brenda aseguró que ella había actuado en defensa propia, y todo se debía a un intento de agresión sexual cometido por Sergio. El abogado de Brenda también dijo que ella había cortado sin ver que estaba cortando, y simplemente había sido todo en un intento desesperado de protegerse. Incluso anunció que iban a denunciar a Sergio por abuso sexual con acceso carnal. Ya cuando finalmente Sergio estuvo en condiciones de declarar, él ofreció su propio relato de los hechos. Comentó que el día que todo pasó, más o menos a las 10:30 de la noche, llegó al apartamento de Brenda. Él dijo que la relación había finalizado unos días antes, pero que ella lo había invitado porque quería verlo supuestamente por última vez, diciéndole además que tenía una batería de celular que quería devolverle. Unos minutos después de que Sergio llegara, según su propia versión, ambos comenzaron a mantener relaciones sexuales, y Brenda le propuso vendarle los ojos. Sin sospechar que iba a suceder algo malo, él accedió y ella le puso un antifaz. Luego de eso, según comentó el hombre, se sentó sobre su pecho a acariciarlo, y luego realizó un movimiento muy rápido con una tijera de podar. Él inmediatamente escuchó un sonido que no pudo identificar y comenzó a sentir dolor. Dijo que entre gritos se había sacado la venda de los ojos y se dio cuenta de lo que había pasado. Incluso él comentó que en ese momento había llamado a su novia para contarle lo sucedido y en ese momento también le pidió perdón por la infidelidad y le solicitó que fuera a buscarlo. Sin embargo, cuando tuvo que declarar la novia de Sergio, ella contó algo un poco diferente. Dijo que nunca había recibido una llamada de él, sino que fue un amigo en común que le había alertado sobre la situación de esa noche, motivo por el cual ella insistió en tomar el teléfono y llamarlo hasta que él contestara. Por otra parte, Brenda siguió insistiendo en la versión del abuso. En un primer relato ya bastante extenso, dijo que Sergio llegó alrededor de las 9 de la noche a su casa. También comentó que pudo ingresar porque en el portero electrónico alguien había dejado la puerta abierta. Supuestamente, según la versión de Brenda, había sido él quien le había pedido la batería unas horas antes. Brenda comenta que cuando Sergio llegó a su apartamento comenzó a tocar la puerta. Ella estaba preparándose porque esa noche iba a celebrar el cumpleaños de su novio. Cuando él entró, según Brenda, estaba completamente histérico porque dijo que sus mascotas habían arañado sus instrumentos musicales y eso lo ponía muy furioso. A partir de allí, ella dice que él comenzó a reclamarle y que la violencia fue cada vez más y más y más. También afirmó que intentó tranquilizarlo, pero al ver en un momento una foto de Brenda con su novio, Sergio perdió por completo el control y eso desató un ataque sexual. La joven dice que en ese momento ella no pidió auxilio porque recordó que debajo de la cama tenía muchas cosas guardadas, entre ellas una caja de herramientas con una tijera que había comprado para arreglar unas plantas que tenía en el balcón. Y fue en ese momento del ataque sexual que ella logró tomar la tijera de debajo de la cama y al final le provocó el corte a Sergio. Para respaldar su versión, ella mostró distintos moretones que tenía en los brazos, pero su versión dejaba algunos cabos sueltos. Ante ellos la imposibilidad de explicar por qué Sergio llevaba puesto el antifaz, que fue encontrado con este antifaz por los servicios de emergencia. Otro punto que generó dudas fue la presencia de esa tijera debajo de la cama. Era un lugar muy extraño para guardarla. Brenda dijo que la tenía allí porque el apartamento era muy pequeño y tenía que acomodar los objetos donde fuera y donde menos le estorbaban. El abogado de ella volvió a decir que nada había sido planificado.
Pero el abogado de Sergio decía que ella estaba obsesionada con el hombre y que pensaba que la iba a dejar, y por eso había decidido atacarlo. Para ese momento ya todo el mundo estaba hablando del caso en los medios y no era para menos. El hecho de que una mujer le cortara los genitales a un hombre con una tijera de podar era algo de lo cual todos querían comentar. En ese momento una persona que tomó mucho la batuta en los medios a favor de Brenda fue su propia madre Laura, quien dio declaraciones en distintas conferencias de prensa y sostenía que su hija estaba siendo blanco de acusaciones injustas, que ella era una joven llena de luz y que afirmaba que nunca le haría daño a nadie. Aseguraba también que la iba a acompañar en todo el proceso y que la iba a defender hasta el final. Siento mucho dolor, mucha impotencia, mucha injusticia por cómo están ensuciando a mi hija. Yo soy una leona que la voy a defender hasta lo último. Con la voz quebrada por el llanto, la mujer afirmó que como consecuencia del ataque, su hija tenía varias lesiones en el brazo, como ya dijimos. Y también dijo que en la relación era Sergio quien perseguía a Brenda y que le pedían que no lo dejara. Mi hija está toda golpeada, sus bracitos. La mujer incluso dijo que Brenda y su novio Gonzalo estaban a punto de casarse y de iniciar un emprendimiento juntos, y que era Brenda la que no sabía realmente si seguir o no con la relación con Sergio, porque ella quería tener un matrimonio bonito y una buena familia. La mujer volvió a decir que Laura guardaba estas herramientas debajo de la cama para poder arreglar el jardín que tenía, y solamente por el pequeño espacio del apartamento era que las tenía allí, pero ella sabía que su hija no era capaz de hacer eso. Pero a pesar de que durante varios días esta narrativa se mantuvo en el entorno de Brenda, algunas cosas cambiaron unos días después. Y es que la misma Brenda introdujo una versión de los hechos un tanto distinta. Ella afirmó que en la pelea la verdadera intención que tenía era quitarle el celular a Sergio, porque según ella, él había grabado algunas escenas íntimas entre ambos, e incluso las había compartido con amigos, algo que la había afectado profundamente de manera emocional. Rápidamente se le consultó a Sergio sobre estas supuestas grabaciones, pero él dio una respuesta confusa e imprecisa, porque si bien él dijo que sí existía algún tipo de material y que en efecto lo había compartido con terceros, no especificó si eran fotos o videos y a cuántas personas se los había enviado. Eso sí, mientras revisaban los celulares de ambos no encontraron estas fotografías, ni tampoco pruebas de que los videos o fotos habían sido difundidos a otras personas. Así las cosas, en medio de un panorama cada vez más confuso, comenzaron a llegar piezas claves para la acusación. Había algunos resultados de los peritajes realizados en los elementos que se habían sacado del apartamento de Brenda, y esta evidencia comenzó a dar un cuadro mucho más complejo. El primer informe que recibió la fiscal fue el análisis tecnológico de la computadora de la mujer. Allí detectaron que ella había realizado varias búsquedas en internet antes de los hechos. Había buscado información sobre cómo cortar un genital masculino y también leyó una nota periodística sobre una mujer que había sido detenida tras intentar hacer algo similar con su pareja. Esas no fueron las únicas páginas que ella vio. También se vio que en su actividad 48 horas antes de los hechos, consultó un artículo sobre lo exitosa que había sido una operación practicada a otro hombre también atacado por su esposa. También las búsquedas comenzaron a orientarse a lo que sería su coartada. Ella investigó sobre el funcionamiento del sistema penal en casos de abuso, mujeres que reciben ataques sexuales, que buscan vengarse y también sobre temáticas similares. La evidencia que terminó por oscurecer todo su panorama fue el contenido de su cuaderno personal. Se reveló que ella tenía distintas anotaciones de los pasos que iba a seguir. En las hojas Brenda había anotado qué noche podía llevar a Sergio a su apartamento, cómo podía hacer que él no quedara registrado en las cámaras, cómo buscar una coartada y también buscar zonas del inmueble que no estuviesen vigiladas. En otro fragmento también detalló que tenía que provocarse golpes en los brazos y en el rostro para que toda su narrativa tuviera coherencia. También había un listado numeroso de los pasos que debía seguir, como ocultar sus huellas, dejar la tijera cerca de la cama, tener a mano cinta adhesiva, bisturí, guantes y otro tipo de cosas también que le podían ayudar en ese momento. La combinación de todo esto obviamente hizo alejar por completo a los investigadores de la versión que Brenda tenía. Ella ya no podía decir que no había sido algo premeditado y que simplemente se estaba defendiendo de un agresor,
porque todo pintaba a que era algo que ella se había inventado con el paso de las semanas para llegar hasta el punto de cortarle los genitales a Sergio. Pero su abogado defensor, al ver todas estas pruebas, les restó importancia. Dijo que todo eran frases sueltas y que no tenían una cohesión, y que realmente eran cosas inconexas que los investigadores habían manipulado para hacer una narrativa en contra de la mujer. Además, hubo otra cosa que llamó mucho la atención de la acusación, el hecho de que en los manuscritos Brenda dijera que necesitaba un bisturí. Con esto, ellos intentaron cambiar la calificación de su causa a una más grave, intento de homicidio, porque decían que el bisturí era para al final quitarle la vida a Sergio. Ella al final terminó acusada por el delito de lesiones gravísimas calificadas por el vínculo y por alevosía. Durante ese tiempo su novio Gonzalo llegó a visitarla 3 veces en la cárcel. El tiempo fue pasando y no fue hasta el comienzo del año siguiente que Brenda redactó una carta, en la que afirmó que no buscaba excusarse, que tenía claro que había actuado de un modo atroz, pero dijo que jamás había planificado quitarle la vida a Sergio. Dijo que se sentía oprimida y devastada, y dijo que en todo el tiempo que mantuvo el vínculo con este hombre, él la expuso a episodios de violencia, y como consecuencia todo esto afectó su vida personal y su carrera profesional. Dijo que todo había pasado en un punto de desesperación, y que ella solo quería ponerle fin a su tormento. La fiscalía no encontró ninguna evidencia que respaldara este supuesto historial de agresiones por parte de Sergio, así que no le pusieron mucha atención. Brenda incluso trató de poner una denuncia en contra del hombre, pero no había pruebas, así que la misma fue archivada. Mientras tanto, Sergio seguía con su recuperación, y es que él tuvo una compleja reconstrucción de genitales. Eso sí, los especialistas dijeron que la lesión no tendría carácter permanente. Este dato ayudó muchísimo a Brenda, ya que su defensa intentó rebajar la imputación y la pena. Sergio se sometió a una exhaustiva revisión por parte de un urólogo, pero este acreditó que ya los genitales no funcionaban del todo bien desde el punto de vista fisiológico, y también se hizo un examen psicológico para ver si Sergio tenía algún trauma después de lo que había pasado, y se aseguró que él había empezado a tener ataques de pánico después de los hechos. Luego de eso se quería comprobar si los genitales de Sergio servían en materia sexual, pero realmente esto era demasiado difícil y la defensa de Brenda no logró llegar a un consentimiento para poderlo hacer. Así que lo que decidieron hacer después fue tratar de evitar el juicio ofreciéndole a Sergio $30,000 como compensación, pero esta propuesta fue rechazada, ya que Brenda se estaba enfrentando a un juicio por un delito mayor. Al final de eso, Sergio dijo que quería llegar al juicio oral y que se hiciera justicia. El proceso comenzó a avanzar cerca de mediados de 2019 y se evaluó la posibilidad de agravar la acusación. Los abogados de Brenda le recomendaron a ella ya no declarar y no hablar nada. Finalmente, el 24 de agosto de 2019 comenzó el debate oral y Sergio habló por primera vez en público y dio su versión de los hechos. En ese momento la defensa de Brenda creía tener un as bajo la manga. Ellos querían demostrar que la mujer tenía una relación estable con Gonzalo y que lo de Sergio eran solo encuentros informales, y querían quitar con esto el agravante del vínculo que había entre ellos dos. Sin embargo, el testimonio de Gonzalo terminó jugando en contra de Brenda, ya que él reveló que desconocía por completo la existencia de Sergio y dio distintas versiones de cómo Brenda le había dicho que había llegado ese hombre al apartamento. Gonzalo también comentó que él confrontó a Brenda sobre lo que había sucedido y ella solo le dijo que Sergio era una persona que estaba metida en asuntos turbios. También el propio hombre dijo que había notado conductas extrañas en ella, pero que las había dejado pasar porque era muy feliz en la relación y quería estar para siempre con la mujer. Él también relató que la noche del ataque entró al edificio de Brenda y ella lo alejó de los vecinos que asistían a Sergio y le aseguró que el hombre había intentado abusarla. Comentó que le había dado un bisturí y le había pedido al oído con mucha firmeza que le quitara la vida. El impacto fue inmediato y un murmullo recorrió la sala. El testimonio resultó muy decisivo y la acusación en contra de Brenda pasó a ser homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa. Como consecuencia, el proceso fue suspendido y volvió a reanudarse semanas después. En esa nueva instancia llegaron decenas de testigos, incluida Marianela, quien era pareja de Sergio, como ya sabemos, en el momento de los hechos. Ella afirmó que los ataques de pánico del hombre no eran recientes.
En ese momento Brenda seguía sosteniendo su versión y dijo que incluso Sergio la hostigaba y le pedía imágenes de ella y le tomaba imágenes también en situaciones sexuales sin su consentimiento. Sin embargo, para la acusación el intercambio de imágenes entre ellos era completamente habitual. Y mientras todo el proceso pasaba, Brenda incluso en un momento dijo que la acusación de abuso había sido en ese instante la única forma que había encontrado para denigrar a Sergio. Al final se realizó la reconstrucción de los hechos y de cómo Brenda había tomado las tijeras de debajo de la cama. La fiscalía sostuvo que la intención de la mujer realmente era quitarle la vida a Sergio, causándole el mayor daño posible. A final de septiembre, el jurado popular, integrado por 4 hombres y 4 mujeres, la encontró culpable por unanimidad. Después del veredicto fue condenada a 13 años de prisión, pero la defensa apeló en octubre de 2021. El Tribunal Superior de Justicia luego de esto confirmó el fallo y Brenda fue llevada a la cárcel. Durante su reclusión ella ha dado distintas entrevistas y ha dicho que al final de cuentas Sergio era una persona que la maltrataba. En cuanto al hombre, él nunca aceptó dar entrevistas y se supo muy poco de su vida después de los hechos. Ya en noviembre de 2025, luego de casi 8 años en la cárcel, el nombre de Brenda volvió a ocupar los titulares cuando, habiendo cumplido 2/3 de su condena, su situación fue evaluada. Según explicaron, durante su reclusión, ella mantuvo una conducta ejemplar. Completó programas de educación y además de eso inició la carrera de abogacía y la de letras, por lo cual ella estaba pidiendo su libertad condicional, la cual fue completamente concedida. Ahora que saben todo lo que pasó en este caso, díganme qué opinan. ¿Brenda tiene que estar libre o es un peligro para la sociedad y para ella misma? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 2 o 3 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otros canales y en mis redes sociales. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.